Se están entrando ya, tenemos todavía algunos en sala de espera. Cuando ingresen todos vamos a comenzar esta actividad. Antes de dar inicio, muy importante, por favor, recordarles mantener sus videos y micrófonos apagados durante la sesión, por favor, ya que le estamos dando en ese momento la palabra a nuestro conferencista invitado el día de hoy, y las preguntas y respuestas las vamos a dejar para el final a través vía chat. Las vamos a ir leyendo y nuestro invitado, el profesor Mario Mengual, bueno, va a ir respondiendo cada una de ellas. Inicio a este ciclo de conferencias para la Venezuela de hoy, a cargo del profesor Mario Mengual Fernández, con el título Sistema TUI 4, Suministro del río Cuira. Para hacer la presentación, bueno, nos acompaña también el profesor José María de Viana, a quien tenemos el gusto también de saludar, y va a presentar al profesor Mario Mengual. Así que, profesor de Viana, bienvenido, profesor. Usted me indica entonces para hacer la presentación. Muchas gracias, Eddie, y muy buenos a todos. Buenos días, bienvenidos. Para mí es un honor presentar al profesor Mario Mengual. Mario es uno de los ingenieros más apreciados y mejor querido por todos nosotros. Y él tiene muchas facetas, pero yo quería distinguir su faceta docente. Pues Mario es un profesor permanente, enseña como una parte importante de la práctica de la ingeniería, y como durante muchos años daba el curso inicial del Departamento de Hidráulica en la Universidad Católica, pues muchos de nosotros nos enamoró, nos sedujo por esa disciplina, precisamente por su claridad. Mario es un docente nato y además transmite profesionalmente mucho. Hace un rato recordaba con él que cuando él tenía solamente 5 años de graduado, dio un curso de mejoramiento profesional en el Colegio de Ingenieros que se llamaba Drenaje Vial. Y en ese curso, pues Mario, que era un joven de 26 años en esa época, pues tuvo de alumno a sus profesores, porque efectivamente estaba desarrollando un área de la ingeniería poco conocida y que a partir de ese momento es indispensable citar los apuntes de drenaje vial que ellos hicieron. Pues con mucho gusto. Mario hoy nos va a hablar de un caso muy interesante que tiene que ver con la aducción que va de la presa del Cuira hasta la estación 41. La estación 41 es la primera del sistema TUI 4 que enviará agua de Taguasa y de Cuira hasta Caujarito, y ese desarrollo desde la presa hasta la 41 tiene una enorme complejidad profesional. Le hemos pedido a Mario que hoy nos ilustre sobre las dificultades de esa aducción. Bienvenido, Mario. Los micrófonos son tuyos. Perfecto. Muchísimas gracias, José. Un verdadero placer tu presentación. Muy buenas tardes a todos ustedes, mis queridos asistentes, y muy especialmente a mi grupo de alumnos, que ya fui profesor de ellos en la parte de obras de derivación. Vamos, si quieren, con la primera lámina, por favor. Perfecto. Tienen ustedes delante, como de costumbre, tienen un plano del estado Miranda. En ese plano existe una línea roja en el centro que se extiende desde un letrero amarillo que dice Embalse Río Cuira hasta hacia el oeste a algo que llaman la planta de potabilización de Caujarito. Esa línea roja es precisamente lo que se llama la aducción del sistema TUI 4, que es de 72 kilómetros de longitud, para que se ubiquen. Tiene 3 metros de diámetro y tiene 19.5 milímetros de espesor. En ella vemos y apreciamos primeramente el embalse Río Cuira está en construcción incipiente. La planta de Caujarito existe desde hace muchos años, y si se dan cuenta hay una aducción en amarillo que baja hacia la parte inferior y que es la que nos trae el agua
del embalse Camatagua, que cubre un importantísimo porcentaje de la población del área metropolitana. Para seguir teniendo una idea y acostumbrarnos al esquema del embalse Río Cuira, si nos movemos hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, vemos un embalse que se llama Taguasa. Después de Taguasa, si nos seguimos moviendo, vemos una obra de captación que se llama Taguacito. Si nos movemos un poco más, vemos lo que se llama el embalse de Lagartijo. Exactamente al norte del embalse de Lagartijo y del lado norte del río Tuy se encuentra una obra muy famosa de captación que se llama la captación de San Antonio de Yare. Haciendo un pequeño recuento y muy breve histórico para ubicarnos dentro del tiempo. Todo esto comienza principalmente en el año 1956 con el sistema Tuy 1, el primer trasvase del río Tuy hacia Caracas. Ese sistema se basaba en la obra de derivación de San Antonio de Yare. Después de eso, se pasa en el 67 al nuevo sistema Tuy 2. El Tuy 1 entraba por la Mariposa, el Tuy 2 entra en Caracas por el este, en la planta de tratamiento de La Guairita. Ese sistema Tuy 2 tenía como base el embalse, el nuevo embalse de Lagartijo, y una ampliación que se hizo en el río Tuy para poderle extraer más agua y la cual nunca operó bien. Después de eso, pasan los años y se comienza a incorporar progresivamente el embalse de Camatagua al abastecimiento de Caracas, para lo cual se tiene que construir la planta de potabilización de Caujarito. Y paralelamente a eso se construye la primera fuente de las tres restantes, que era la toma de Taguacito, que era una toma por bombeo clásica mucho más alta de lo normal, parece un embalse enano, pero no tiene capacidad de regulación. Y esa toma de Taguacito tiene entrada 4 unidades de bombeo de 1.000 litros para un total de 4.000 litros. Después de eso se construye y se inaugura a finales de los años 90 el embalse Taguasa. Precisamente la excelente conferencia de hace 15 días por parte del ingeniero Norberto Ausón fue colocar una conexión entre el embalse Taguasa y Taguacito para extraer la parte alta de alta cota de aguas del embalse Taguasa mediante las bombas instaladas en Taguacito, que son 4.000 litros por segundo. De hecho, funciona de esa manera, pero esa línea no tiene absolutamente nada que ver con la línea roja, que es la aducción del sistema Tuy 4. Si vemos al final de la línea roja, ahí tal como mencionó el ingeniero de Viana, se encuentra ubicada la estación de bombeo 41, 4 por Tuy 4, 1 por cuanto es la primera, la cual va a recibir las aguas del embalse Río Cuira para enviársela a la planta de potabilización de Caujarito. Si ustedes entre lo que es el embalse y la línea roja ven un pequeño segmento de línea azul muy pequeño, ese es el objetivo básico de la conversación que vamos a tener ahora. Siguiente lámina, por favor. Esto que ven ustedes son simplemente para que tengan una idea de cómo va o cómo ha sido hasta ahora la construcción de la aducción principal del sistema Tuy 4 entre la 41 y la planta de potabilización Caujarito. Es importante denotar que es una topografía, hasta ahora en lo que se muestra, relativamente suave, ondulada, y lo más importante, espacio a ambos lados para poder poner los equipos que querramos y mover el material que deseemos. En la parte inferior tienen una situación similar, pero en una zona muy boscosa, aparentemente lluviosa. Esto debe estar ubicado más hacia el oeste de la población de Tapipa. Los que han ido por oriente han visto la selva que existen a ambos lados. Siguiente, por favor. Ahora entramos en la parte nuestra propiamente dicha. En la parte, esto que ven ustedes es el cañón del río Cuira. No tiene nada que ver con la topografía que vieron anteriormente. Este es un cañón de roca con pendiente media del orden de 1 a 1, con una cobertura vegetal bastante fuerte, gran cantidad de vegetación. Dentro de ese cañón, fíjese la forma que tiene el río Cuira, que está representado por 2 líneas azules. Fíjese la manera tan extraordinariamente enrevesada y enredada que tiene. Eso es simplemente por la forma del cañón que tenemos. Es más, el río Cuira tiene un tramo superior donde el río Cuira corre hacia el oeste.
cuando el río Tuy, que es donde él va a descargar, corre hacia el este para descargar en el Mar Caribe. Nuestra aducción es la línea que está en rojo. En el recuadro inferior, del cual yo al menos veo una parte de ese recuadro, ahí se encuentra ubicada la presa. De ahí sale la línea roja, que fíjense que va siguiendo paralela todo el tiempo al río Cuira, hasta que llegamos a un recuadro intermedio, donde se ve que la aducción cruza el río Cuira e inmediatamente entran por un túnel de desvío existente. ¿Quién es ese túnel de desvío que tiene 1 kilómetro de largo? Corresponde al primer proyecto que se hizo del embalse de Cuira. El túnel fue construido por la empresa Winkler, fue terminado en noviembre de 1984, y ustedes se preguntarán por qué yo me sé todo eso. Muy sencillo, porque en el 85 yo entré como asesor de la Dirección General de Infraestructura, y el primer trabajo que me dieron, porque era tanto delicado, era la discusión del pliego de reclamaciones de la construcción de ese túnel por parte de la empresa, etcétera. Y entonces, si nosotros nos siguiéramos o no empleáramos ese túnel, fíjense el vueltón que tendríamos que dar, que representa el 30 y tanto % más de longitud adicional del proyecto. Entonces, el túnel es una vía, existe, por dentro caben vehículos y nosotros podemos aprovecharlo perfectísimamente para usarlo como parte de la aducción. Una vez que el túnel sale, nos dirigimos en sentido hacia la planta de Caujarito ya, es decir, hacia el oeste, y vamos hacia la estación de bombeo 41. Tienen 3 recuadros finales donde se muestra parte del proyecto construido, tanto de la vía de aducción como de la tubería colocada, así como de las distintas obras necesarias adicionales que se hicieron. Ahora viene la parte más importante de todo. Fíjense que a los lados del río Cuira, en azul, tienen 2 rayas negras a los lados. Esas se representan las curvas de nivel 80. ¿Y por qué 80? Porque 80 es el nivel de aguas mínimas operativas del embalse de Cuira previsto en el proyecto que existe. Eso quiere decir que el lomo de la tubería, bajo ninguna circunstancia, el lomo puede sobrepasar la cota 80, pero va más allá. Como el agua cuando se mueve va teniendo pérdida, pues evidentemente que ese 80 será reduciendo progresivamente a medida que avance el agua. Y todavía vamos más allá. Esa tubería va a tener cantidades gigantescas de ventosas. Todas las ventosas, para tener una operación adecuada, requieren una presión operativa mínima, que yo la he definido conservadoramente en unos 11 metros, en unos 5 metros, perdón. Eso quiere decir finalmente que esa tubería, el lomo, debe de estar normalmente por debajo de la cota 75 o algo más. El lomo, no la rasante. Fíjense que ahora tenemos dentro del plano dibujada una línea de color azul claro. Esa línea empieza arriba donde dice vía Panaquire. Efectivamente, hay una vía existente entre la población de Panaquire y unas poblaciones que se ven del lado oeste, en la parte superior del plano, que son la Mesura y el Oro, etc. Y de esa vía existente se hizo el nuevo proyecto y se construyó la nueva vía de acceso a la represa. Pero claro que la aducción tiene que ir por una vía, y una vía muy ancha, como ustedes verán, que permita la colocación de ella. Y si ustedes se fijan en esa vía, se dan cuenta que los ingenieros que la proyectaron pudieron proyectarla impecablemente desde el punto de vista vial, pero no tomaron en consideración para nada que en lo posible esa vía era la vía de la aducción. Y entonces ustedes notan que la vía se separa completamente en muchos sitios. Y después de eso, cuando la vía se pega, digamos, a la zona de la tubería, en muchos casos tiene elevaciones que no puede tenerla el lomo de la tubería. Por eso es que la vía debería de estar subrasante en el orden de máximo 75. Sin embargo, eso solamente ocurre en 3 acotaciones en azul claro, en la parte inferior del plano de ubicación. Solamente ocurre en esos sitios donde eventualmente, después de hacerle un ensanchamiento a la vía, etcétera, pudiera tomarse la vía para la colocación de la tubería. La vía prácticamente es el elemento más complicado y más costoso que tenemos aquí. Siguiente, por favor.
Ahora, ¿quiénes son las estrellas aquí en la construcción de las aducciones y qué es lo que hay que medir para poder hacer bien las vías que las van a conducir y van a permitir colocarlas? Un dispositivo que se llama el Seibún. El Seibún, que lo ven ustedes arriba, es un simple tractor de oruga que de un lado tiene un contrapeso que se abre para balancearlo, del otro lado tiene una pluma de grúa que se abre con la cual se carga el tubo. En la foto superior se está descargando una tubería del sistema TUI 4 de la gandola. Si analizamos la foto de abajo, que es mucho más interesante, nos damos cuenta que en la parte superior existe un Seibún que tiene la pluma caída, tirada totalmente sobre la tierra. Después vienen dos tubos del tamaño que son normalmente, que están uno al lado del otro almacenados. Y si vamos a la parte inferior de donde está la verdadera acción, en este momento existen dos tubos soldados de 24 metros de largo. Los tubos generalmente se colocan siempre en pareja porque es más fácil y se hace con 2 CBU directamente. Esos dos tubos que fíjense que están intentando unirse a otros tubos que ya están parcialmente enterrados, están en su extremo izquierdo, están sostenidos por un Seibún. Y si aprecian un poquito más a la derecha, hay otro Seibún que viene en auxilio de ese para agarrar el tubo por el otro extremo. Como el Seibún se puede mover en su dirección de las orugas, a su vez, mediante la grúa lo puedo mover horizontalmente y subiendo la guaya puedo elevar el tubo. Llega un momento que ustedes cuadran las dos bocas del tubo de manera exacta, se pone una grapa especial que las mantiene perfectamente en contacto y fija una respecto a la otra, llegan los soldadores y comienza el proceso de soldadura propiamente dicho. La siguiente, por favor. Este es el cañón del río Cuira. Fíjense que las curvas de nivel son cada 5 metros. Es decir, si se hubieran puesto todas las curvas de nivel, se verían unos manchones simplemente. En el medio de ese cañón está lo que es en la parte ancha del cauce como tal, que tiene un ancho variable entre 100 y 200 metros. Uno de los problemas más graves es que debajo de ese cauce de 100, 200 metros de ancho, existe un material totalmente granular, total y absolutamente permeable, que además de eso tiene el problema de que es altísimamente erosionable. Eso quiere decir que el río, su cauce principal, normal, habitual, se puede mover dentro del ancho del fondo de ese valle y puede hacer lo que él quiera, porque el material del fondo es totalmente erosionable y puede adoptar la posición que desee. Entonces, este es un caso muy ilustrativo. Fíjense que el río viene arriba, total, la tubería, el eje sigue siendo en rojo. El río viene arriba totalmente separado de la tubería, formando una playa que usualmente está por encima de las máximas crecientes. Sin embargo, misteriosamente describe una curva abrupta y se pega totalmente de la ladera del lado derecho, haciendo que la aducción quede totalmente afectada por el río. La siguiente, por favor. Vemos ahora cómo se tiene que hacer en los distintos casos. Primero estamos en el caso más fácil, más sencillo. El río está del otro lado, tenemos una playa. Esa playa está en el caso más favorable, casi que por encima del nivel de las aguas máximas, que serían en este caso unos 50 años, etc. Y nosotros tenemos que colocar la tubería. Entonces, en este caso, ese material, siempre y cuando el río no se mueva a través de un tiempo apreciable, cosa que es verificable a través de fotografías aéreas, como yo he hecho en otras ocasiones. Fíjense que nosotros abrimos una trinchera de corte, no es trinchera, un talud de corte para colocar el tubo. Es decir, esta es la parte más importante de la historia. El tubo, bajo ningún concepto, puede estar ubicado en un sitio que no sea roca, viva, perfectamente estable y que se comporte a través del tiempo de manera impecable. Todo lo demás, a través de los 30, 50 o 100 años que pueda durar este sistema, es perfectamente arreglable, mantenible, etc. El tubo no. Porque el día que haya que tocar el tubo, ese día se quedó la Gran Caracas sin agua. Entonces, el tubo no puede preverse que se toque. Entonces, ustedes ayudándose con ese material de aluvional que tiene el fondo del cañón, ustedes hacen una pequeña extensión de la vía de acceso. Y fíjense que esa vía de acceso tiene que ser anchísima, porque requiere primero un tubo que lo está colocando el Seibún, que tiene la pluma desplegada y el contrapeso abierto. Y por el lado mínimo tiene que estar pasando una gandola con un tubo adicional
que es el que vamos a colocar posteriormente. Cuando hemos hecho esa operación, viene la segunda parte, hacemos el relleno del tubo, porque aquí va a sobrar cantidad de material. El relleno del tubo, de un lado, fíjense que es como si el tubo estuviera colocado en una zanja, sin embargo, del otro lado es un relleno masivo, en el cual se está utilizando parte del aluvión para colocarlo, porque ese aluvión está a una altura tal que ni siquiera las máximas crecientes lo pueden afectar, dada la gran anchura que tiene la playa. Por supuesto, tienen casos intermedios que habrá que definirlo en cada caso en particular. La siguiente, por favor. Fíjense que aquí ahora pasamos a otro caso distinto, que es el caso complicado. Y es el caso del cual hay acumulado más de 1,5 kilómetros a lo largo de toda la adopción. Es que el río está replegado contra la roca del estribo, en este caso, del estribo o de la ladera derecha. Fíjense que ahora toda la carretera y todos los elementos tienen que estar colocados en roca viva, por cuanto nosotros no podemos realizar ningún tipo de relleno en esa zona porque se lo llevaría simplemente el agua del río. Eso implica entonces que ese talud de corte 0,5 a 1, que va a ser normalmente tramos de 10 metros de largo, con una berma estabilizante de entre 3 y 5 metros, van a llegar esos cortes hasta con toda facilidad sobrepasar los 40 metros y en muchos casos puede llegar a 50 y algo más. Cuando sean exageradamente altos, habrá obviamente que recurrir a pendiente menor del talud 0,25 a 1 con pantallas atiratadas probablemente. Fíjense que ahora ocurre lo mismo que antes, volvemos a tapar toda nuestra tubería igual, solo que ahora todo el relleno está colocado sobre roca excavada competente. Y fíjense que aparece un elemento que es un enrocado de protección que se va poniendo en los bordes simplemente para definir exactamente el apoyo final de ese talud, porque acuérdense que el río no es lisito en los bordes ni mucho menos, tiene huecos entrantes, salientes, etc. De esto que ven aquí queda claro entonces que esta es la parte más compleja de la excavación para la colocación de la tubería. Y en este caso se escogió una forma de colocación de la tubería que es directamente en la parte horizontal del corte, es decir, no se está abriendo zanja. ¿Por qué? Porque la idea es que yo necesito meter tierra donde sea. Y la segunda, fíjense la gran diferencia de la vía de acceso cuando se está durante la construcción y la vía de acceso terminada por la diferencia de los taludes que tiene ese terraplén. Fíjense que ahora se estrecha y es 2 canales muy amplios que permiten el cruce del equipo primario de colocación de la tubería con las gandolas que siguen llevando la tubería. La siguiente, por favor. Visto eso, empezamos a hacer un recorrido ahora de las 3 o 4 partes más importantes del proyecto. La primera de ellas es la presa en el proyecto existente. Fíjense que es una presa de concreto compactado. Eso es, la gente, ¿y para qué es concreto compactado? Pues muy sencillo, para no usar encofrado. Entonces eso no se encofra. Eso se va haciendo con un concreto extraordinariamente seco, como se construye un terraplén de tierra, con la diferencia que el concreto fragua, y al fraguar permite ir dejando taludes que son verticales. En el talud vertical agua arriba, notan ustedes un círculo que corresponde precisamente a la torre toma. Tienen la misma línea roja que corresponde a la tubería de descarga de la torre toma, donde lleva instalada todas las válvulas y equipos necesarios para el manejo de la misma. Después se ejecuta un túnel nuevo en forma diagonal hacia el actual túnel de desvío. Eso se hace para poder seguir con esa tubería de la torre toma, pasarla por ese túnel auxiliar, seguir y salir finalmente en la boca del túnel de desvío. Ahí está la progresiva 0+00, que sería el sitio de límite de batería entre los proyectos de la presa y el proyecto de la aducción que sale de la presa. Tienen ustedes al lado la carretera. Fíjense que la carretera, que no es ninguna cosa del otro mundo de ancho, miren los taludes que tiene, llega en muchos casos a los 40 y tantos metros de altura en esa zona, y así casi todo. Siguiente, por favor. Tienen ahora una vista de la presa para hacerse una idea completa. Del lado aguas arriba aprecian ustedes su torre toma con todo lo que le han indicado sobre las famosas compuertas de toma que tienen forma helicoidal. En la parte inferior apenas si se nota una cosita negra
que es el famoso tubo de 3 metros de diámetro que sale de la toma, que es por donde vamos a captar las aguas. Paralelo a ese tubo del lado izquierdo, tienen ustedes otro pequeño tubo sin ninguna complicación, porque esa es la descarga de fondo. Del lado, si la miramos ahora del lado aguas abajo, fíjense que observamos 5 vanos de aliviadero. Simplemente son vanos, no un aliviadero corrido, porque encima tenemos una pasarela y necesitamos pilotes para sostenerla. Esas aguas que van a vertir van a bajar por ese canal que no es más que el propio cuerpo de la presa, el cual está definido de una forma ligeramente convergente y cae en una estructura muy distinta, que es un pozo amortiguador con sección trapezoidal y parte de las paredes verticales. Eso ha sido muy discutido si esa solución es adecuada o no, pero en la siguiente, por favor, vemos lo que dice el proyectista en la memoria descriptiva del año 2011. Leo la última línea. Siendo imprescindible su ensayo hidráulico en modelo físico. Quiere decir que ese proyecto, tal como está, si ese es el que se sigue construyendo, no está completo. Tenemos que terminar de estudiar esa solución de disipación de energía. Siguiente, por favor. Vemos ahora una fotografía del año 2013, cuando empezaban los trabajos de la represa y estaban limpiando y quitando el material descartable de lo que era el estribo derecho. Ven parte de la vía de acceso de la cual hemos hablado, etcétera. Todavía no está funcionando ni se ha secado el río en la parte inferior, porque todavía no se está construyendo en la base de la presa, sino simplemente en los dos estribos. Siguiente. Ven ustedes ahora la boca de salida del túnel de desvío al cual nos referíamos. Ustedes la ven en plena operación tal como está en este momento y estará hasta que se termine la presa. Por supuesto, ella tiene una ataguía, la cual fue estudiada por el ingeniero Luis Miguel Suárez para darle una altura tal que soporte adecuadamente y garantice que las aguas en caso de creciente salgan exclusivamente por ese túnel de desvío. En el futuro, ¿qué va a pasar? Cuando la presa esté terminada, ustedes van a taponar la entrada de ese túnel mediante un tapón especial de concreto de características y ustedes van a ver por ese orificio o ese hueco, por así decirlo, van a ver salir un tubo de 3 metros de diámetro que recorre unos 30 o 40 metros y ahí es donde se va a unir con nuestra aducción que va a la estación de bombeo 41. Siguiente, por favor. Ahora vemos una parte muy interesante. Fíjense que el río Huira viene y porque le provocó, por así decirlo, mejor dicho, por la forma como tiene las rocas del cañón, que son sumamente extrañas, las conformaciones, fíjense que tuerce en dirección contraria a donde nosotros iríamos, que es hacia el oeste, buscando la estación del bombeo 41. Ahí a la vez tenemos el túnel al cual antes le hice referencia, el primer túnel de desvío del año 1984, que tiene 1 kilómetro. Entonces ese es el punto basado en afloramiento, la formación rocosa de un lado y del otro lado. Colocamos un puente que en principio tiene 165 metros de largo entre roca que asoma y roca que asoma a un cierto nivel. El puente real va a ser de menor dimensión que ese. Del puente, la tubería de inmediato entra por el túnel de desvío para ya pasar al flanco norte del cañón del Cuira y aproximarnos cada vez más a la estación de bombeo 41. Siguiente, por favor. Pero daba un problema. El que hizo ese túnel de desvío, no le dijeron en el año 84, mira, resulta ser que vamos a tener 3 sitios de presa. Y el tercero es hasta ahora el que va a hacer. Entonces, ese túnel de desvío nadie lo hizo para meter un tubo de 3 metros de diámetro. Era un vulgar túnel de desvío. Y entonces ese túnel de desvío no cabe por él la tubería de 3 metros. Por otra parte, un puente con un tubo de 3 metros son palabras mayores. ¿Por qué? Porque pesa una barbaridad. Y ustedes verán ahora cómo vamos a hacer el puente. Entonces, como un pequeño cálculo que se hace es ver si podemos reducir el diámetro tanto en el puente como en el túnel en una longitud total que suma 1.250 metros y ver cuánto afecta eso la capacidad de nuestra aducción. ¿Y cuál es la capacidad máxima que debería de tener nuestra aducción?
la misma capacidad de bombeo, que es monstruosamente alta, de la estación de bombeo 41. La estación de bombeo 41 tiene 6 equipos de 4.000 litros por segundo cada uno, para un total de 24.000 litros por segundo. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio muy sencillo, partiendo del nivel de agua mínima 80, que es el último nivel operativo, y nos vamos a la planta, a la estación de bombeo 41, que requiere una piezométrica de 60 metros sobre el nivel del mar, que está simplemente dada 45 metros sobre el nivel del mar, están los ejes de la bomba, más 15 metros que se requiere por NPCH requerido y su adicional que debe tener por medidas de seguridad. Entonces nos da unos 20 metros de caída a lo largo de toda esa aducción. Para pasar los 24.000 litros, nosotros necesitaríamos un nivel de agua mínima, no de 80, de 82. Eso es por la diferencia de los valores de C que se toman. Si colocáramos la parte del puente y del túnel en 2.300 milímetros en vez de 3.000, necesitaríamos 89,95, es decir, casi que unos 8 metros más. Si a su vez deseamos todavía ver si es posible reducirlo más y lo ponemos en 2.000 milímetros, ya vemos que sobrepasamos el nivel mínimo que permite esa operación, es 100. La pregunta es muy sencilla ahora. Pudiéramos colocar el diámetro de 2.300. ¿A quién se le ocurriría extraer la capacidad de producción del embalse? Está entre los 9.500 y 9.800 litros por segundo, dependiendo de la altura final de la presa y del volumen definitivo que dé en el vaso de almacenamiento. Entonces, eso, el rendimiento está en el orden de los 9.700, 9.800, en ese orden. Entonces, yo voy a sacar con un embalse, puedo sacarlo, o sería conveniente, a casi que nivel de agua mínima. Voy a sacarle 24.000 litros por segundo, que es 2,5 veces su caudal regulado. Eso no tiene ni pie ni cabeza, porque en unos cuantos días el embalse está vacío y se quedó seco y no puede mandar ya ni gota de agua. Entonces aceptamos que a nivel del estudio de factibilidad, que es esto, vamos a poner que 2.300 es un valor factible. Siguiente, por favor. Vamos ahora al pase del puente. El pase del puente se va a hacer simplemente sin ninguna estructura adicional y con la tubería en forma autoportante. Por eso es determinante que si este diámetro en vez de 3.000 es 2.300, es infinitamente más favorable. Claro, los tubos son lo que se llaman conchas cilíndricas, porque el espesor es ridículamente pequeño con respecto al diámetro que tiene. Esas conchas cilíndricas, ante cualquier esfuerzo colocado sobre apoyo, que se separe un poco los apoyos, se arruga, como se dice vulgarmente, y eso no es más que pandeo local de la concha cilíndrica. Para evitar ese pandeo, se le colocan anillos rigidizantes, es decir, cada cierta distancia se suelda un anillo de acero circunferencial. Ustedes ven aquí, la tubería es la circunferencia interior, la parte del anillo está dado por la circunferencia exterior y ese anillo se suelda alrededor de toda la tubería, generando una rigidización gigantesca. Ese anillo puede tener distintas formas, lámina T, doble T, todo depende como lo queramos calcular. Cuando vienen las pilas, hay unos anillos especiales que tienen unos sostenes especiales. Esta parte es una parte muy bonita, una de las más complejas que hay, por los problemas de los cambios de temperatura y del alargamiento del tubo. Es decir, si alguien después tiene interés en ver cómo esto, con muchísimo gusto lo hace durante las preguntas. Siguiente, por favor. Ven ustedes ahora la boca de salida del túnel existente, es de salida por la diferencia de los niveles de agua. En ese túnel, evidentemente, una tubería de 3 metros, de milagro puede pasar una persona con el estómago comprimido por un lado. Siguiente, por favor. Y vemos ahora cómo se nos ocurre que pudiera ser eventualmente la ubicación de esa tubería de diámetro reducido a 2.300 milímetros dentro del túnel. Fíjense que el túnel, por efecto de apoyo, etcétera, va a tener una cama de 180 grados de concreto vaciado de cualquier calidad, porque eso no es más que un simple apoyo. Si fuera tierra sería casi que lo mismo. Y entonces, pero se ha dejado 60 centímetros mínimos libres de separación de la tubería con la pared del túnel, porque sería muy probable que haya que hacer algún tipo de soltadura
en un túnel que tiene más de 1 kilómetro de largo. Fíjense que del lado derecho queda lo que sería una pasarela de 1,20 de ancho por 2 metros de alto, lo cual permitiría que 2 personas caminaran completamente a lo largo de ese túnel. Igual que antes. ¿Cómo sería la colocación del túnel? ¿Qué es las obras que hay que hacer? Se jala de un lado, se empuja del otro, cómo se jala y se mueve el tubo. Lo pueden hacer en las preguntas, porque esta parte sería extenderse demasiado en la conferencia. La siguiente, por favor. Pasamos ahora ya al tramo final, cuando faltan más o menos 1,5 kilómetros a 2 kilómetros para llegar a la estación de bombeo 41. Este es el tramo donde hay una parte que ya se ha diseñado. Lo primero que ustedes deben de ver en las curvas de nivel que están del lado sur, fíjense que en este caso el río se recuesta completamente de la ladera sur, que es por donde tiene que ir nuestra aducción, que sigue siendo en color rojo como siempre. Fíjense que la gran cantidad de cauces que existen, son más de 37 cauces que hay que cruzar, y en ellos hay muchos, la mayoría se tienen que cruzar es por debajo, y hay algunos que tienen complicaciones especiales que aquí vamos a ilustrar uno de esos casos. La siguiente, por favor. Tienen ustedes ahora que hemos cambiado el criterio a nivel de proyecto, pero mantenemos lo mismo de antes, es decir, la zanja donde vamos a colocar el tubo, en vez de hacer una plataforma horizontal completa, esa zanja va a estar siempre por encima del nivel de agua mínima. Es decir, el agua nunca puede llegar la humedad ni siquiera al tubo, tal como ustedes lo ven. Se le ha supuesto en la profundidad de zanja, en este caso de donde está el Ceibú, con respecto al nivel de agua mínima, es del orden de los 5 metros. Estas secciones que ustedes ven no son las secciones que vamos a tener nosotros ni remotamente. Estas son las secciones que son el mínimo minimorum de ancho que se requiere para poder colocar el tubo con un Ceibú. Aquí no pasa ninguna gandola ni prácticamente puede pasar nadie casi que ni caminando. Son secciones que se van a presentar en tramos muy cortos. Estamos hablando de 10 metros, de 15, de 20 metros, que eso serían lo máximo, 2 tubos unidos que se van a poner. Y son secciones que son el resultado de una topografía exageradamente abrupta y de la gran cantidad de cauces que existen sobre las laderas del cañón. Fíjense, arriba colocamos nuestro tubo, abajo lo rellenamos simplemente con el relleno y entonces se conforma una vía que es la vía de acceso donde de nuevo pueden circular perfectamente los equipos de dimensiones mayores como una gandola con una tubería de 3 metros y el Ceibú con todos los elementos auxiliares replegados. Siguiente, por favor. Fíjense que ahora ya estamos en el tramo proyectado. Fíjense que es bastante complicado. Esto no es una simple vía de acceso. El tubo sigue siendo en color rojo. Todo lo demás que ustedes ven en color rojo es concreto armado. Entonces, esto no es una vía sencilla con unos taludes de corte. No, en absoluto. Empezamos a hacer la descripción según la dirección del agua del lado derecho, es decir, del lado este. Fíjense que se ven 2 taludes muy fuertes que son pantallas atirantadas en este caso, porque existe un cerro de altura muy grande, pendiente muy grande que molesta mucho y se decidió que era preferible el uso de pantallas atirantadas con una berma intermedia. Como ustedes ven, como sistema de drenaje, ya que las pantallas son de concreto armado, ustedes tienen simplemente unas cunetas al pie de la pantalla inferior, otra cuneta en la berma al pie de la pantalla superior, que son las que hacen el papel de drenaje. Después viene una quebrada muy particular porque está absolutamente atravesada en todo el medio. El tubo no pasa ni por encima ni por debajo. Entonces, en este caso, se tomó una decisión salomónica. Y por otra parte, la quebrada justifica una obra grande. Y además de eso, no tenemos casi ancho. Entonces, ¿qué hacemos en ese sitio? Fíjense que se ha diseñado un cajón con unos muros que hacen la forma de aletas, pero no son ninguna aleta. Son muros de concreto armado que trabajan sobre la estructura de ese cajón. Un muro en forma curva porque el ancho ahí no daba. Y después de eso regresamos a nuestras situaciones casi normales. Es decir, en el medio tenemos una situación donde hay varios casos prácticamente de ancho crítico, por así decirlo, pero los obviamos un poco creando una plataforma fuera de la vía de acceso para colocar la tubería que va en forma recta.
Después de esa parte del cajón y la tubería, que son absolutamente independientes, lo van a ver en detalle, viene una estructura que da la casualidad que se cortó tanto que la quebrada quedó montada allá arriba. Entonces primero hay que bajar el agua y pasarla sobre una batea sobre el tubo, ya que sobre el tubo no cabe una alcantarilla de las dimensiones que se requiere. Y bajo el tubo no se puede poner porque sería demasiado profunda. Al igual ocurre con la siguiente estructura. Fíjense que por todos sitios está lleno de cunetas de coronamiento, cunetas al pie de la vía. Y lo más importante de todo, hay una raya verde que está dibujada a lo largo de todo. Ese es el ancho de explanación del corte. Comparen ustedes el ancho de la raya verde hasta el talud y compárenlo con el ancho del cajón, por ejemplo, y se van a dar cuenta que el ancho en general es suficientemente grande de sobra y lo único que se consiguen son los famosos puntos críticos en los cuales se mantiene la sección que propusimos anteriormente. Solamente donde está el cajón la cosa se complica y preferimos hacer otro diseño. Siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes rotado el norte, tienen el cajón famoso, fíjense bien con la quebrada que le llega y el tubo que pasa bastante cercano, pero totalmente independiente del cajón. Así es en plano. Si vemos la parte inferior de ese cajón donde está la sección, fíjense que no es un cajón, es un cajón torrentera con muros a ambos lados para sostener el relleno sobre esa quebrada. Esa es una estructura, desde el punto de vista estructural, sumamente compleja. Y estamos hablando de espesores muy grandes, ya que son muros embolados que trabajan directamente contra el cajón. Si nos vamos del lado izquierdo, vemos en la parte inferior, yendo de abajo hacia arriba, como se lee en las secciones transversales de los planos de vialidad, para decir al revés, que la sección inicial tiene su aleta, tiene una dimensión, la del medio no tiene aleta, evidentemente la de arriba tiene su aleta con otra dimensión. Y después llegamos al artista de la película, que es el tubo. Ese es el elemento más importante, crucial y objeto final de todas nuestras preocupaciones. Ese tubo describe el paso bajo la quebrada mediante la ejecución de una depresión lograda con 4 codos a 45 grados. Este diseño mecánico simplemente tubería. De un lado de la dirección del agua tiene doble ventosa porque es un punto muy crítico, porque quedaría acumulado todo. Se falta 2 por medio de seguridad. Tiene la descarga, la boca de visita. Del otro lado tiene una ventosa adicional por ciertas razones dependientes. Y vemos la sección de una protección que es un blindaje de concreto armado que hay que ponerle, que es por donde realmente va a pasar el agua de la quebrada. Ese blindaje, acuérdense que el tubo de 3 metros de diámetro no puede tener en el punto más delgado menos de 40 centímetros de espesor y está, como diría por ahí, armado hasta los dientes. Eso quiere decir que si por casualidad hubiera un problema en esa parte de la tubería, que es donde hay más soldadura, es la que está más baja, etc., nosotros podemos arreglarla sin dañar para nada la estructura de acceso de la vía de acceso. ¿De acuerdo? Y se desvinculan ambas porque este es un sitio muy problemático. Siguiente, por favor. Tienen ahora ustedes una quebrada que venía, fíjense, el perfil longitudinal que está en la parte inferior izquierda del plano. Fíjense que la quebrada está muy alta y ella necesita una torrentera, que es lo que usamos en este caso. Esa torrentera, por supuesto, es pendiente 1,5 a 1 en 1,5 a 1, es decir, 1,5 en la horizontal. Si no, la torrentera no sirve para nada. Esa torrentera de 1 a 1, eso no funciona. El agua pasa de largo. Entonces, ustedes tienen su torrentera, tienen después una batea, no es una simple batea de esa que vemos nosotros en los sitios, en los pueblos, es una batea de más de 25 centímetros de espesor con doble capa de acero, etcétera, para soportar la carga que sea. Y esa batea, fíjense, que necesita al final un pequeño muro, porque ese es un punto crítico de los que veníamos de antes. Ahí continúa y necesitamos dar el ancho mínimo minimorum para que quede. Fíjense que la aducción está por debajo, a menos de la cobertura mínima, que es 1,20 m, pero está protegida por una estructura de concreto que soporta cualquier carga. La siguiente, por favor. Tenemos la misma estructura de antes, con una quebrada que quedó montada allá arriba en el cerro. Pero esta quebrada, que aquella que era, había que ponerle canales para ver cómo se captaba, esta viene totalmente concentrada en un cierto punto. Utilizamos
la concepción original de usar un cabezal de alcantarilla para captarla. Solo que ahora no tenemos una alcantarilla horizontal. Fíjense en el dibujo que está ubicado a la parte inferior izquierda, y esa alcantarilla es un tubo de acero soldado en forma de S, porque ahí vamos a tener que bajar el flujo de una altura a otra altura obligada, pero esa agua va a salir a una velocidad gigantesca, que para evitar problemas hay que disiparle esa energía. Antes usamos una torrentera, ahora utilizamos un cajón que no es más que un disipador de impacto. Si ustedes ven en las secciones de ese disipador de impacto que se presentan del lado derecho, de abajo hacia arriba de nuevo, fíjense que en la penúltima se ve el sitio donde va a golpear el agua en color azul, y por debajo de la ranura donde pues sale y se integra y sale distribuida sobre la batea. Fíjense que ese azul es simplemente una lámina de acero de calibre fuerte, media pulgada, que va a ser la responsable de soportar todo el pedreguillero que la va a golpear durante el resto de su vida. Siguiente, por favor. Ahora llegamos al penúltimo planito de estos. Fíjense que se acabó el problema del sobreancho de la vía, si caben los equipos o no, hay espacio de sobra. Ya el río Cuira se comienza a retirar hacia el norte para buscar su descarga o confluencia con el río Tuy. Pero aquí hay una quebradita muy importante que se llama la quebrada El Oro, que tiene una particularidad que es la peor de todas. Ella se encuentra prácticamente y descarga al mismo nivel que está el río Cuira. En otras palabras, el río Cuira crece y sin que la quebrada tenga agua, le mete agua a la quebrada. Y lo más importante, parte del valle aluvional altamente permeable del cañón del Cuira se transmite hacia la quebrada exactamente igual. Y entonces, si uno excava en el fondo de la quebrada, aparece el agua. Siguiente, por favor. Aquí tienen ahora qué es lo que se tuvo que proponer en esta quebrada. Fíjense, lo primero, la vía de acceso no se escogió todavía hacer una estructura especial como cajones de concreto para pasar la vía de acceso, sino se dejó tal cual. Tienen, primero que nada, no se ha cerrado aún la zanja en la cual se instaló la tubería. Está abierta para que se vea. Entonces, primero, hay una rampa de entrada, una rampa de salida con pendiente más pronunciada. Aquí las curvas de nivel son cada 20 centímetros. En esa rampa vemos que viene la tubería, después viene un riñón no sería la palabra, viene un blindaje de concreto armado, que ustedes lo ven en la parte inferior, toda la longitud que tiene, están sus ventosas, boca de visita, todo lo demás por igual. Entonces la primera pregunta que viene es esta: cuando hagan esa zanja, se va a llenar de agua. Entonces lo primero que van a intentar es colocar la tubería con 12 IU. Se va a colocar el tramo de tubería soldado, la parte que excede el blindaje de concreto. Eso se llama una bayoneta. La toman y la van a poner sobre el agua y va a flotar exactamente igual que un barco, y progresivamente la van a empezar a llenar de agua. Ella va a empezar a bajar dentro de la zanja hasta que se quede ubicada en su sitio adecuado. Después de eso, en un procedimiento que va a ser bastante complicado, vamos a realizar el correspondiente riñón o cobertura de concreto de protección, que en este caso tiene otra connotación especial. ¿Se acuerdan que en la anterior tenía un espesor mínimo de los 40 centímetros? En esta, ella tiene un problema. Ella realmente es un lastre de la tubería. ¿Por qué? ¿Qué tubería es la primera que se va a echar a perder si no ponemos unos sistemas impecables de protección catódica, que a la larga no creo que los pongamos porque nunca los hemos puesto? ¿Qué tubería es la primera que se va a echar a perder? La que esté en contacto con el agua de por vida, como este tramo. Entonces este tramo se va a dañar. Intentar demoler, meterse en el agua, irán a buscar un buzo para hacer una reparación de la tubería. Teniendo 3 metros de diámetro y una boca de visita al lado, pues lo más lógico es entrar. Pero si entramos hay que vaciarla. Y si se vacía sale flotando y se destrozaría todo. Entonces nosotros tenemos que diseñar una estructura de protección, blindaje de concreto armado, tal que tenga un peso que, sumado al peso del tubo vacío, el acero, den una resultante positiva hacia abajo con respecto a los empujes que tenga el agua. Siguiente, por favor. Finalmente, vemos el tramito final para llegar a la estación de bombeo 41,
no hay absolutamente ningún problema ni de ancho, ni de quebrada, ni de nada. Entonces, de esta forma, arribamos a la estación de bombeo 41 y nos damos cuenta de que muchas veces es casi más complicado las obras civiles y especialmente la parte de drenaje en concreto, porque esa vía es de tierra y hay que protegerla más que cualquiera. Es mucho más complicado eso que toda la parte mecánica de la colocación de la tubería, la cual es relativamente simple, tomando en consideración siempre que no puede sobrepasar cierto nivel de altura porque está controlada por el nivel mínimo de la presa. Ahora, los que deseen intervenir, hacer alguna pregunta, yo intentaré en lo posible, con todo gusto, poderla contestar. Gracias, profesor. Por nada. A través del chat pueden hacer las preguntas y se las vamos a ir leyendo al profesor. O si alguien... Aquí Leopoldo menciona, lo más recomendable es parar la obra. Bueno, aquí estaríamos en una serie de disquisiciones muy complejas. Me va a permitir hacer un pequeño resumen de esto. La situación de Caracas es muy complicada. Eso lo sabe todo el mundo, especialmente el ingeniero José Diana, que es el que más sabe eso. Entonces, ante eso, nosotros sabemos que por ahora, que es lo importante de ejecutar, por encima de todo, terminar de construir la aducción del TUI 3 de 3 metros de diámetro hasta que llegue al embalse Taguasa, para conectar con su bombeo el embalse Taguasa, y para, en vez de aprovechar 4 metros cúbicos por segundo de Taguasa, aprovechamos los 9.000, 8.700 que da Taguasa. A la vez, ponemos a operar la obra de Taguacito en su concepto original, que con las 4 bombas y en promedio puede captar del orden entre 2.6 y 3 metros cúbicos por segundo gasto promedio anual. Ya ahí tenemos una buena cantidad de agua. Mientras tanto, se hace evidente que hay que seguir, primero que nada, con el proyecto de esa vía, de llevarla hasta arriba, porque arriba se pudiera hacer, mientras dura la presa, una ligerísima obra de derivación extraordinariamente sencilla por gravedad, si tuviéramos el tubo hasta arriba. Los niveles dan. Entonces, pero la cosa no es así tan fácil. El problema que yo veo más grave es que todo esto viene estando al final en función del problema del lago de Valencia. Y aunque suene raro, el lago de Valencia sigue creciendo. Y ya le hicieron todos los desvíos hacia el oeste, hacia los embalses del oeste, y hacia la laguna de Taigaiguay, y de Taigaiguay pusieron una estación de bombeo, hicieron un túnel al río Tupunemo, y entonces cada vez tenemos una contaminación más fuerte en el embalse de Camatagua. Entonces, eso hace pensar que o se sigue aumentando el agua que se envía, por ejemplo, a Camatagua, con lo cual seríamos terminar de echar a perder el agua que estamos suministrando a la ciudad, o pensamos en otra alternativa, loca y provisional, porque la solución final toda la conocemos, que es un túnel directo al mar, que sería ya empezar a tratar con el río Tuy. Y si se tratara con el río Tuy, que pudiéramos tener 10 metros cúbicos por segundo fijo, diluyendo toda la carga polutiva que tiene el Tuy, y que en una época se captaba, se usaba mediante un pretratamiento que existía en la zona, nosotros pudiéramos entonces tener una extracción muchísimo mayor que el TUI. Entonces el problema sería que tenemos que empezar a atacar la toma del TUI en la medida que eso se hiciera, etc. ¿Cuál va a ser la respuesta a todo este problema? Nadie la sabe, pues tiene que haberla. Porque está en juego miles o cientos por lo menos de viviendas de personas que viven en la zona del lago. Está en juego la calidad del 70% del suministro que recibe Caracas. Mientras tanto, no hay que dormirse en los laureles, por supuesto que no, y hay que seguir acometiendo el famoso TUI 4, es decir, volver a completar la tubería de Itaguasa hasta la estación de bombeo 41, construir la aducción que hablamos ahora, ponerse de acuerdo con la presa finalmente qué es lo que se va a hacer y terminar de construirla, porque no olvidemos algo, no hay ninguna presa en Venezuela que haya tardado menos de 5 o 7 años. Siguiente pregunta, por favor. Sí. De Rodrigo Suárez, un abrazo, Mario. Mencionaste que el nivel de aguas máximo se calculó con un periodo de retorno para 50 años.
¿No es muy bajo para una obra tan importante? No, fíjense bien. Lo primero que hay que estar claro en esto, eso no se calculó, eso simplemente se estimó. Acuérdense que ustedes lo que han visto hasta ahora es un estudio de factibilidad técnica, que realmente al final fue de factibilidad económica porque se dijo cuánto aproximadamente en qué orden de cantidades de obra teníamos. Entonces la realidad real es que esto no tiene ni siquiera pretensiones de una vulgar ingeniería básica, ni siquiera conceptual. No pasa de estudio de factibilidad técnica. Entonces ese estudio de factibilidad técnica, en la parte donde realmente se hizo el proyecto, que es donde el río Cuira es más ancho, ahí fue objeto de un estudio de 50 años. Acuérdense, no lo pierdan nunca de vista, que la tubería en donde se colocó finalmente está en una zanja excavada en roca viva, altamente competente y totalmente separada de las aguas del río Cuira por bloques de roca. Entonces, sin embargo, donde se hace el estudio de factibilidad, ahí, si esa hubiera sido la solución adoptada, sí tendría que haberse hecho un estudio más riguroso. El estudio que habría arrojado que en vez de 5 metros son 5,56, pero no debería de confundirse eso con en exagerar el periodo de retorno. Lo único que estamos hablando es simplemente que el tubo se moje por debajo. Eso es todo. Nada más que eso. Si el tubo se moja por debajo y tiene una probabilidad de ocurrencia del fenómeno del 2% en cualquier año, no hay que preocuparse. Ahí ni el tubo flota ni tiene ningún problema grave, como fue el caso del último pase de la última quebrada. Entonces, resumiendo, sí, 50 años en este caso es suficiente porque se trata de que el tubo, que un tubo que está en una zanja de roca competente, ¿de acuerdo? El agua, a lo sumo, la humedad penetraría a la base del tubo. Eso es todo, en la parte del proyecto. Y perdón, un saludo muy cordial a mi querido ahijado Rodrigo, hijo del ingeniero Luis Miguel Suárez. De Carlos Hernández, buenas, saludos al profesor Mengual. ¿Fue considerado algún esfuerzo sobre la tubería por efecto de expansión térmica o este efecto es despreciable? No, fíjense, ha hecho la pregunta más complicada de todas, queriéndolo o sin querer. El punto es muy sencillo. Cuando ustedes intentan colocar una tubería autoportante o como sea, que le pegue el sol y que puede estar vacía en un momento dado, ustedes van a tener en ella una variación de temperaturas de 20 a 22 grados durante la madrugada, a 60 grados si no está pintado, revestida con pintura reflectante durante, digamos, de 3:30 a 4 de la tarde. En ese momento ustedes van a tener que tocan la tubería y se queman la mano, literalmente dicho. Eso, por supuesto, en una tubería que va a tener 165 metros rectos, pero lo importante es que sea recta, la parte más grave. Con 165 metros y ese cambio de temperatura, podemos hablar de bastantes centímetros. ¿Cómo se va a montar esa tubería? Esa tubería se va a montar en una pila pilote de 1,40 m por lo menos, 1,20 m de diámetro más, que tienen 50 metros de largo por lo menos, porque hay que atravesar la capa de aluvión para empotrarse finalmente abajo dentro de la roca viva del cauce. Lo importante es que esas columnas no pueden estar sometidas a esos empujes ni el tubo, esas compresiones. Entonces, cuando estén en construcción y monten su tubo perfectamente, el tubo va a ser montado no en apoyo, sino va a ser montado con los anillos rigidizantes. Es decir, donde hay una pila, cada 30, 35 o eventualmente 40 metros, le van a tener un doble anillo rigidizante que tiene una estructura que permite que esos elementos verticales que lo sostienen, lo sostengan el tubo y su peso a través de los anillos rigidizantes para no crear ningún esfuerzo concentrado o localizado dentro de la concha cilíndrica, que es sumamente delicada y es como si fuera una hoja de papel. Entonces, ante esa situación, evidentemente, eso hay que preverlo. Entonces, eso quiere decir que el tubo solo puede estar amarrado fijo a una pila que normalmente es la pila central. Es donde esas columnetas verticales son totalmente rígidas y no se mueven. Las columnetas que siguen en las pilas de un lado y del otro lado
tienen que estar previstas para que el tubo se alargue. Y la única forma que eso ocurra es que sean vieletas. Vieletas son una columneta articulada en la parte superior y en la parte inferior. El que tenga curiosidad por ver esto, que vaya a la tubería que sale en Caicita, está a la tubería del sistema TUI 3 y tiene el sistema de vieleta. Eso es una estructura desde el punto de vista mecánico extraordinariamente compleja. Pero independientemente de lo compleja que sea, cualquier solución que usemos va a tener el mismo efecto expansivo en la tubería. Es totalmente apreciable mientras el tubo esté vacío. Amén de que una vez que el tubo desciende de ese puente, en un caso en el terreno, en el otro caso para entrar en el túnel, nosotros tenemos que ver con ese tramo y los codos en el descenso, qué vamos a hacer, porque el tubo se va a desplazar y adentro del túnel no se desplaza nada. Y lograr deformaciones en tuberías de 2.300 milímetros con los espesores que van a tener no es ningún problema mecánico sencillo. Esa parte es la parte más compleja mecánicamente hablando de todo el proyecto. Bien. Tenemos un comentario de David Montero que creo tenía en algún momento la mano levantada en el chat. Él menciona, quisiera aclarar un detalle con respecto al proyecto de la presa. Quiero aclarar que el modelo del aliviadero de la presa de Cuira sí fue ejecutado por el CEDES en Madrid en el año 2014, con resultados plenamente satisfactorios de su comportamiento. Incluso en el año 2015, el CEDES hizo una publicación sobre el comportamiento de aliviaderos escalonados en base a los resultados de ese modelo. Bueno, una cosa, lo de los aliviaderos escalonados es la cara de la presa, que por la forma como se vacía el concreto compactado van a quedar unos escalones. Eso se comporta como ligeros escalones hasta cierta cantidad de flujo, eso lo dice la misma memoria. Y si hicieron un modelo físico de ese aliviadero, me parece, de ese pozo amortiguador, me parece excelente, porque tenía que hacerse por instrucciones directas del propio proyectista. Los resultados a los cuales se llegaron pueden haber sido excelentes, es decir, el río cubre perfectamente el tailwater necesario para que se dé el resalto hidráulico. Sin embargo, esa es una estructura poco usual, tiene cantidades brutales de concreto, es de una profundidad gigantesca y a lo mejor sería interesante ver si existe un dispositivo tipo lanzador o lo que se quiera llamar que pudiera evitar el costo de esa estructura tan costosa y tan voluminosa. Sin con eso quiero decir ni muchísimo menos que es inapropiado. No, señor. Lo único que se decía era que se tenía que hacer un modelo. Si así fue, bienvenido sea. La estructura está aprobada y entonces la presa pudiera construirse perfectamente tal como está ahora. Jesús Vázquez, ¿hasta qué punto están avanzadas las obras de aducción del TUI 4? Mire, ese es el misterio de las 7 velas. Porque yo que trabajé en una parte, por supuesto, yo nunca trabajé directo en ninguna institución gubernamental. Yo trabajé primeramente por una empresa brasileña que era Camargo Correa, gracias a Dios que era esa, no era otra. Y después de eso trabajé con otra empresa china que fue cuando las cosas para mí cambiaron un tanto desfavorablemente. Inicialmente ese proyecto se manejaba en el año 2015, 2014, se manejaba a través de la unidad ejecutora del sistema TUI 4 en una forma excelente, con reuniones, etc. Y estaba Camargo Correa, que tenía una plantilla de ingenieros de muy buena calidad. Después de eso, lamentablemente, Hidrocapital, por así decirlo, era su propietaria, que es la empresa que tradicionalmente ha sido la propietaria de esas obras, o en su efecto el Ministerio del Ambiente. Cambiaron eso también. Y entonces yo simplemente perdí la pista de ese proyecto. Yo sé que tenían una buena parte, según la conversación general, de esa tubería construida. Lo importante, tal como dijimos antes, es que se haga hasta Taguasa completa para incorporar la fuente de Taguasa en su capacidad plena. Siguiente. Sí, David Montero nos nos hace 2 preguntas. ¿Por qué Taguacito no fue una presa con capacidad de regulación, sino una toma directa? Y en la segunda pregunta, en los croquis mostrados de cruces especiales no se observan drenajes en los puntos bajos de la tubería.
¿Esto responde a una razón técnica o es simplemente que no se expresó en el croquis, por no serlo relevante en el diseño? La primera pregunta. Las condiciones de Taguacita, de los vasos que presentaba, de la capacidad del río, etcétera, eso se hizo hace muchísimos años, lo hizo una persona muy versada en el asunto, le indicó que era preferible una simple captación en lugar de una represa. Es decir, una represa era un costo innecesario para la productividad que iba a tener al final. En cuanto a la segunda pregunta, está muy perfectamente hecha. El punto es muy sencillo. En las tuberías, todos los puntos, los drenajes deben de ser invariablemente en los puntos bajos y la tubería estar tangente a la rasante inferior de la tubería. Es decir, si yo abro la válvula de esa descarga, la tubería se vacía íntegramente. Pero en los puntos de quebrada, por la forma que tiene la tubería, que se encuentra enterrada totalmente por debajo de ISO, llena de concreto, lo que se hacen son lo que se llaman las descargas por bombeo. Es decir, se abre la descarga, se quita la brida superior y se deja que por gravedad salga todo el agua de la tubería hasta la que queda contenida al nivel de la abertura de esa descarga vertical. Después se introduce por esa misma descarga que tiene que tener diámetro suficiente. De hecho, estamos hablando de 10 pulgadas, 25 centímetros, 30. Se introduce la manguera de una bomba y se comienza a bombear toda el agua que quedó en la depresión enterrada progresivamente hasta que se logra su vaciado. Marcel Hernández, un fraternal abrazo, Mario. Tal y como lo mencionaste, los trabajos de colocación de la tubería sería el menor problema. La verdadera dificultad estaría en ejecutar las obras civiles y de protección de la tubería contra la corrosión. ¿A qué nivel de ejecución se encuentran estas obras? Esas obras se encuentran en la parte de la tubería que hemos hablado entre la presa y la estación de bombeo 41 en cero, con un proyecto razonable de los primeros 1.500 metros, simplemente. Eso es todo. No se ha ejecutado absolutamente nada de eso. Es decir, estamos en totales pañales. Por lo tanto, para contar con el agua del Cuida, falta todavía muchísimo tiempo. Fabián Castellanos, saludos, excelente información. ¿Cree que realizar un proyecto de esta envergadura en nuestro país sea factible con los problemas que todos conocemos? Mire, realmente desde el punto de vista de los recursos de ingeniería nacionales, yo estoy seguro que son tan buenos o mucho mejores que cualquier compañía extranjera que nosotros lo ganamos. Pero caemos en la parte económica. Y la parte económica es que eso va a costar un dineral. Estamos hablando de, me imagino que por lo menos 1.500 millones de dólares. En esos órdenes debemos de estar. Y no solamente hay que darle agua a Caracas, hay que darle agua a toda Venezuela. Entonces ahí la respuesta que aplica es la que da el ingeniero de Llana en estos casos ciertos. Vamos a rehabilitar una estructura que hace 20 años daba 17.000 o más litros por segundo y vamos a rehabilitarla para volverlo a regresar a esas cantidades de agua. Si adicionalmente logramos estirar la tubería del sistema TUI 4 e incorporar Taguasa en su verdadera dimensión de 9.000 y tantos litros por segundo y a su vez Taguacito sigue aportando la parte correspondiente, pues nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar mal, no vamos a estar, podremos tener algunos racionamientos y nosotros podemos entonces acometer y seguir con este proyecto. Ahora, el proyecto no puede pararse porque esa es la verdadera fuente de Caracas, esa, el sistema Cuida, no Camatagua. Me permito agregar algo que le va a sonar muy raro a la mayoría, muy raro. Dentro de las cosas extrañas que me han tocado a mí en mi vida, me tocó hacer un diagnóstico, contratado por supuesto un especialista en hidrología, que es cuánto se puede ampliar el sistema de riego de Calabozo, el cual está alimentado por el río Guárico, que a su vez tiene aguas arriba el embalse de Camatagua. Pues miren, eso fue un contrato hecho por unos chinos, nosotros lo teníamos solamente la parte hidrológica a través con especialistas en la materia y se llegó a algo muy simple.
Por cuanto Camatagua prácticamente dejó de aliviar totalmente, y esto no es contra suposiciones ni modelos estocásticos, ni nada, son las mediciones y los registros de las operaciones de la presa desde que hicieron Camatagua hasta ahora. Por cuanto ella dejó de aliviar, esa agua no le llega al embalse Guárico. Entonces, el objetivo de todo este estudio era que una empresa china, como de costumbre, deseaba ampliar el sistema de calabozo. Entonces nos contrataron a nosotros para que dijéramos cuánta agua había disponible para ver de qué tamaño iba a ser la ampliación. Todos ya saben por dónde viene el asunto rodando. Veo el señor Mark Landel con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes se imaginan que una persona que viene con esa expectativa se le diga, no, mira, disculpa, no es que no lo puedes ampliar, es que el agua que hay no llega para las actual 40.000 hectáreas potenciales. Y si no me lo cree, anda a ver, porque hay ese montón de pozos profundos perforados. Están tomando el agua del subsuelo. Entonces, eso, unido a que Camatagua, el agua, la calidad del agua, y de eso yo no tengo ninguna base para opinar, pero por todo lo que he oído de mis amigos que saben mucho, están destruyendo la calidad del agua de Camatagua. Todo eso cuando se va sumando, y al final va a haber un problema que probablemente que Camatagua queda cada vez peor. Entonces llegamos a la conclusión que no existe otra posibilidad que construir el embalse Cuira y aprovecharlo a su máxima capacidad, que pudieran ser 9.700, 9.800 litros por segundo de extracción media. Marcel Salvador comenta, acá en Venezuela soy de la humilde opinión que todavía contamos con los profesionales capaces y comprometidos con el país para llevar a cabo obras de esta envergadura. Un comentario. Carlos Hernández, ¿de qué espesores y especificación de acero al carbono estamos hablando? Saludos de un antiguo compañero del Colegio San Nicolás. Cómo no, le retribuyo el saludo con todo gusto. Estamos hablando de, fíjense bien, estamos escogiendo el espesor de una tubería de acero. Existen muchos criterios. La presión interior, que es lo que menos domina. Después de eso, de esa fórmula vienen cómo vamos a montar esa tubería. ¿Cuál es la mejor manera? La entierra y la tapa con tierra. Y toda está sometida perfecta e impecablemente a unos esfuerzos bajísimos y ridículamente pequeños. ¿Quiere entonces empezar a inventar cosas nuevas? Vamos a ponerla aérea como hacen las petroleras siempre. Pero si la ponemos aérea, tenemos un problema, que es que la concentración de esfuerzos en los apoyos es tan brutalmente grande, y eso fue verificado y probado y comprobado en la tubería que va desde el Diluvio hasta Maracaibo. El espesor tiene que ser de 30 a 40% mayor para poder lograr separaciones de apoyo de 1,25 centímetros. La tubería está sufriendo horrorosamente porque el acero sufre. El acero en muchos sitios hay ligeros puntos de microfluencia, etc. A eso, si nosotros le metemos, además de que el tubo va a tener unos esfuerzos extrañísimos por parte de las expansiones térmicas cuando esté vacío, nos damos cuenta de varias cosas. Que primero, y esa es mi recomendación invariable, todos los tubos grandes tienen que ser enterrados. Su espesor mínimo es del orden por manejo del 6 por 1000. 6 por 1000 quiere decir que una tubería de 1 metro tiene que tener un cuarto de pulgada, 6 milímetros. Y eso, si ustedes sacan la cuenta, anda en ese entorno o ligeramente menos, con 19,5 milímetros. Si se salen de ese esquema, empiezan a crear pequeños monstruos que lo que hacen es dar problemas toda la vida. ¿Cuál es el único defecto que tiene esto gravísimo? Que la tubería está en contacto con tierra. Y la tierra y el acero son enemigos acérrimos, a muerte. Y lo único que los separa es una película de revestimiento. Cuando ustedes la ven montando con el según y ven los obreros montados y a uno se le cayó un martillo y le dio con la soldadura y de repente quemó parte de eso, todo eso son sitios potenciales. Entonces, la única solución que tienen esto es la que tienen en el mundo entero, porque el mundo entero no puede estar equivocado. Mira, tú la pones como tú quieras, especialmente enterrada, porque es el menor espesor, es lo más barato, pero eso sí, le tienes que poner sistemas de protección catódica. Si no se la quiere poner a todo lo largo de la tubería, por lo menos todos los sitios enterrados debajo del agua deberían de tener las correspondientes bridas aislantes y tener sistemas localizados de protección catódica, que en este caso me imagino que tiene que ser corriente impresa necesariamente, porque lo ideal sería en cada uno de esos sitios ponerle una bolsa
con material zinc, etcétera, que actúe como ánodo de sacrificio y cambiarla o sustituirla a través del tiempo. Siguiente. Sí, de Mark Lansdell, profesor, no es que hay una falta de cemento en el país, no hay suficiente arcilla apta en el sitio. Vuelvo a repetirme la pregunta que... Preguntan acerca de la falta de cemento en el país, no hay suficiente arcilla apta en el sitio. Bueno, no entiendo mucho la pregunta. Por supuesto que en el país hay insuficiencia de cemento, de acero y de agua. Hay de todo. Pero en este caso en particular, el concreto al cual nosotros nos referimos es un concreto que va a estar en contacto con agua en alta velocidad, con gran cantidad de sedimentos y elementos abrasivos. No habría ninguna cobertura o elemento de hecho de arcilla, por mejor calidad que tenga, para nosotros proceder a evitar ese concreto. Eso es si se refiere a este proyecto. Si se refiere a la presa, ¿por qué la presa se hizo de concreto y no se hizo de otro material? Eso deberían de preguntárselo a los que diseñaron la presa. Son los únicos que saben la respuesta. Isaac Palavicini pregunta, estimado profesor, ¿de dónde saldrán los recursos económicos? ¿De la CAF, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial? Le envío un gran saludo de un alumno mío de hace muchísimos años. Realmente yo no lo sé y creo que nadie lo sabe. Lo único que sé es que si lográramos conseguir los recursos económicos suficientes como para reparar la infraestructura que existe, ya tendríamos el más grande de todos los logros. Esa es mi única respuesta que le puedo dar. Tenemos una mano levantada, pero primero vamos a leer otra pregunta y pasamos con Jesús Vázquez. Esto lo hacen a través del chat de nuestro de acá de Liesa, del ingeniero Héctor Silva Guedes. Se ha realizado un estudio de impacto ambiental sobre este proyecto. Fíjense, ahí hay una cosa muy interesante. El Parque Nacional Guatopo, que es donde se ubican todas nuestras fuentes de agua de mejor calidad, Lagartijo, Taguacito, Taguasa y Cuira, originalmente no llegaba hasta la zona del Cuira. En el año 1985, me imagino que una vez que el Ministerio del Ambiente decretó, por así decirlo, que las fuentes oficiales futuras de Caracas eran Taguasa, estoy hablando del año 1980, Taguasa, Taguacito, Cuira y finalmente los excedentes del río Guapo, oiganlo bien, porque se había inventado en Caracas toda una parafernalia de traer el agua del río Orinoco, porque el río Orinoco sí podía tener agua. Eso fue a raíz de que el sistema TUI-2 en los años 80 comenzó ya a ponerse deficitario, entonces la gente decía, bueno, si este tampoco sirvió porque también se quedó corto, traigamos la del Orinoco, que ahí hay agua suficiente. Muy bien. Jesús Vázquez, ¿puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta, por favor? Tiene la mano levantada. A ver, ahora sí. Sí, te escuchamos. Lo escuchamos. Adelante. Sí. Yo estaba viendo, disculpen que agarré aquí y compartí pantalla, un poco el estado de las obras de esta... Actuales. Sí, bueno, digamos que lo más cercano, porque será un año o dos, como mucho. Quizás entonces, algo más, pero esas son las obras exactamente. Así están en un video, perdón que lo interrumpa, un video de publicidad, de propaganda de la empresa que estaba trabajando. Dentro de su publicidad, publicó una vez en internet un video que tiene exactamente esa imagen. Eso que ven, para que perdone que lo siga interrumpiendo, es simplemente el lago que se forma por el efecto de la taguilla, etcétera. Y ahí tienen ustedes toda la vialidad interior y todas las instalaciones para preparar el concreto, el RCC requerido. Siga adelante, por favor. Sí, mi pregunta es, ¿cómo hacer para no abandonar completamente estas obras, sino seguir? Porque ya se hicieron las obras de desviación. Esta agua que está retenida por aquí, como usted dijo, es que está retenida por el tema de las lluvias y que se van represando allí, pero se pudiese
por lo menos construir algo poco a poco o sencillamente ir trabajando en las obras de aducción. También por acá tengo lo que es lo que sería el estado de las obras de la estación de bombeo, la 41, entiendo. Aquí están los tubos, por aquí se ven los tubos además colocados, o sea, se hizo la compra de toda la línea de tuberías, está la subestación eléctrica colocada, que yo me imagino que se perdieron esos cobres también, porque la podrían estar desmantelando al haberla dejado allí, y que los equipos de bombeo además entiendo que han sido comprados ya. Entonces, ¿cómo hacer para mantener vivo este proyecto y no dejarla parada durante tantos años? Porque mientras se reparan las otras obras, se hace la reparación de todo lo que tenemos, creo que va a ser mucho tiempo como para dejar perder los materiales que ya tenemos allí. Fíjense, es correcto, o sea, todo es correcto, las fotos son fotos relativamente recientes, pueden tener 2 o 3 años, pero son relativamente recientes y están actualizadas porque inclusive como ustedes ven, perdón, pueden poner la lámina otra vez, sí. Simplemente para mostrarles un detalle que es más reciente, que está construido el nuevo puente sobre el río Cuira en la población de El Ono. Si usted ve el río Cuira y lo sigue, dice que hay un puente en la parte hacia arriba del plano, está construido ese nuevo puente, o sea que son. Este es un proyecto, lo que ocurre es que este es un proyecto viejísimo y es tan viejo, que en el año 85 yo atendí el plano de reclamaciones de un túnel de 1 kilómetro que ya estaba construido. Y del 85 ahora han pasado nada más y nada menos que 35 años. En esos 35 años mudaron la presa a un sitio, la mudaron a otro sitio, hicieron el proyecto que no fue realizado lamentablemente con Ingeniería Nacional, fue realizado por una empresa de afuera, y que eso tenga nada de particular, pero es que hay ingeniería suficiente para eso. Toda la serie de tubos que estaban almacenados sufrieron daños fuertes, muchos de ellos en su recubrimiento exterior, lo cual es algo que es especialmente importante. La bomba no hay ninguna montada todavía, pero ustedes se imaginan, no creo que tengan problemas las bombas, serán algunos puntos depende cómo las hayan tratado y cómo las hayan almacenado fundamentalmente, porque habrán transcurrido unos 30 años desde que las bombas estaban ahí o algo por el estilo. Por supuesto, esto independientemente de los fondos y si es el Fondo Monetario o el que sea, este es un proyecto que es estricta y rigurosamente necesario por todo lo que hemos dicho para Caracas. Es decir, esto tiene que seguir. Pero fíjense que las intenciones era que esto siguiera. Y la prueba, perdón, déjalo ahí, la prueba de que siguiera es que la foto que yo tengo es una labor incipiente en el año 2013. Fíjense esa zona de donde se encuentra ubicada la zona del embalse, la taguía, etcétera. Fíjense el campamento, todas las instalaciones para la producción del concreto, fíjense que están muy avanzadas. Y lo que pasó aparentemente es que en el entorno del 2015, las obras, por motivo estrictamente de decisión gubernamental, y me imagino que fue por la falta de fondos, porque es muy significativo que la empresa que estaba construyendo a un ritmo razonable, de buena calidad el ritmo de construcción que llevaba, esa empresa sale. ¿Y por qué sale en buena parte? Bueno, porque el financiamiento falla. ¿Y por qué el financiamiento falla? Bueno, porque existía la modalidad de que la empresa, las evaluaciones que presentaba la empresa eran descontadas en Brasil en algo equivalente al Banco de Importación y Exportación de Brasil. Y a raíz de unos problemas que surgieron a su vez con otra empresa en la cual al final parecía que casi todas estaban metidas, parte de esos fondos que se descontaban de ese banco eran utilizados con propósitos que no tenían nada que ver con las obras. Entonces, yo creo que el problema grave que ocurrió aquí fue sencillamente que se cortaron el flujo de fondos que provenía de otro país por el descuento directo de evaluaciones por parte de empresas que producían obras gigantescas en el exterior y que por supuesto colaboraban de mil maravillas con el Producto Interno Bruto de Brasil. Eso se terminó porque descubrieron muchas cosas extrañas ahí. A partir de ese momento, este proyecto se detiene.
Esa es la verdadera intención del proyecto. Después se busca un grupo chino para que siguiera con los financiamientos, pero ya toma un cariz diferente, se cambia el organismo dueño del proyecto, cambia la empresa, ya los objetivos no empiezan a verse tan claros con que lo importante era terminar la famosa aducción y seguir con la otra aducción, etcétera. Y entonces simplemente el proyecto se detuvo. Pero el proyecto no es que sería conveniente seguirlo, es que Venezuela y la ciudad de Caracas no tienen más remedio que concluirlo y aprovecharlo. Muy bien, profesor. Vamos a continuar con las preguntas por el chat. Por favor, dejar de compartir pantalla. Ok. Vamos a continuar con las preguntas por el chat. ¿Me escucha, profesor? Perfectamente. Siga. Leopoldo Aguirre, ¿hay alguna ingeniería conceptual para trasegar agua del lago de Valencia al mar? Entiendo, hay solo ideas. El Abra de las trincheras, incluido generación eléctrica, aprovechando el desnivel hacia Puerto Cabello. Sí, aunque yo no tengo, y lo aclaro, absolutamente ninguna injerencia ni mayores conocimientos que lo que el vulgo de la población tiene, salvo los periódicos, pero es cierto, es decir, por razones eminentemente de sentido común. Si nosotros tenemos el lago de Valencia, que es una cuenca endorreica, como le dicen, y lamentablemente metemos más agua de la que sacamos, el nivel va subiendo. Y el problema es que está lleno de gente en muchos sitios. Y la única salida lógica que pueda se le ocurriría, diría, mira, eso no puede ser una estructura con una bomba. Eso puede fallar en cualquier momento. Y eso es sagrado. Eso depende de la vida de la gente y su bien mejor que es su vivienda. Entonces, tenemos que hacer la solución de un túnel. Pero le voy a decir un detalle. Que yo recuerde, en la oficina del lago de Valencia del Ministerio del Ambiente, y la fundaron en los 80, creo yo. O sea que desde los 80 están dándole vueltas y vueltas y vueltas, y pareciera ser que la solución es la de un simple túnel por gravedad que descarga al mar. Que eso va a ocasionar, evidentemente, y por supuesto, podemos turbinar el agua y sacar algo de electricidad de ahí, etcétera. Pero eso va a ocasionar que haya una contaminación o una polución en las aguas del mar por el efecto de ese túnel. Yo diría que ese problema, comparado con el efecto del río Tuy, que es la cloaca más grande de toda Venezuela, la cloaca más grande, toda Caracas sale por el río Tuy, más una cantidad gigantesca de población. Eso es una tontería comparada con la del río Tuy. Entonces, por otro lado, hay el problema de que los túneles se sabe el día que empiezan. Todo el mundo ignora el día que irán a terminar aquello y se presentará alguna cosa extraña por el camino. Entonces, mientras todo eso va a durar, hay que tomar ciertas soluciones. Entre las soluciones están llevarse el agua por otra parte. Si la llevamos para Camatagua, contaminamos Camatagua. Si la llevamos para el embalse que va en la actualidad también, contaminamos el agua del regional del centro. Entonces, ¿cuál es el único que queda donde ya está contaminado y no tiene nada que perder, por así decirlo en palabras sencillas? El río Tuy. Todo lo contrario, las cloacas que existen en verano de una concentración brutal, prácticamente se ven las bacterias como se bañan y se mueven y caminan y corren, pues por lo menos van a quedar más diluidas con 10 metros cúbicos por segundo, por lo menos, de un agua que con toda la mala que es muchísimo mejor. Esa toma, por supuesto, tendría que estar situada en la ribera este del lago de Valencia, al lado de Palo Negro. La ruta de una tubería por ahí sería simplemente por el propio derecho de paso de la propia autopista y terrenos que están ubicados en Palo Negro. Descargaríamos a la altura de la población del Consejo, y el único grandioso defecto que tiene esto es que tenemos 164 metros no de desnivel, de carga de bombeo, que para 10 metros cúbicos por segundo y suministrarle electricidad a todo eso, no está el país precisamente en este momento adecuado. Ok, tenemos una última pregunta, Rafael Ayala. El proyecto Cuira está asociado al proyecto de la planta Bicentenario en las inmediaciones de la planta Caujarito. ¿Qué se vislumbra que se construya primero, el proyecto de Cuira o la planta Bicentenario? Yo creo que es una adivinancia muy complicada realmente, pero yo
repito de nuevo, lo que creo que sería importante, pues estamos poniendo dos elementos extraordinariamente costosos en construcción. La pregunta, la única manera sería evadirla y decirme, lo importante es que Taguasa, que está dejando de enviar casi 5 metros cúbicos por segundo o más, o 6, los envíe. Y ya con 6 metros cúbicos por segundo, más la rehabilitación de Caracas y volverla a llevar a sus valores del año 2000, de unos 17.000 litros por segundo, más esa cantidad adicional que metería a Taguasa, yo creo que nos daría todo un respiro extraordinario y mejoraría considerablemente nuestra calidad de vida. Muy bien, profesor, terminamos las preguntas. ¿Algunas palabras ya de cierre de esta conferencia? Mire, hay muy poco más que decir, salvo que todos estos problemas son de una complejidad extraordinaria y tienen ramificaciones que se meten por todas partes, como esa de que estamos dejando de producir arroz, porque desde hace mucho tiempo no hay alivios del embalse de Camatagua al Guárico y el Guárico produce menos. Entonces estamos necesitando pozos para extraer el agua. Es decir, las ramificaciones llegan hasta los puntos como aquella de que, bueno, y si le empiezan a llenar con muchísima más cantidad de agua contaminada el embalse de Camatagua, entonces Caracas se va a convertir en otra Valencia. Entonces, es un problema de extraordinaria complejidad. Pero hay soluciones para todo. Y como todo no se puede hacer al mismo tiempo porque no hay ni recursos físicos y muchísimo menos los monetarios, vamos de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple, vamos a empezar toda esa bombita de los sistemas TUI, etcétera, en la planta de tratamiento de la Guirita, vamos a ponerlo en orden, vamos a reventarlo, que son cifras manejables. Vamos a terminar el tramo de tubería hasta el embalse Taguasa. Vamos a incorporar Taguasa en toda su producción. Y mientras tanto, vamos a intentar conseguir todos los fondos, la ingeniería y los recursos humanos necesarios para realizar esta gran obra. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Gracias por la participación en esta conferencia, a todos los asistentes por sus preguntas y por estar presente en esta actividad. Por allí están escribiendo que muchas gracias, profesor. Excelente presentación. Excelente presentación, están todos escribiendo por acá. Así que de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos durante este tiempo, profesor. Nuevamente, gracias. Si me permite una cortísima palabra, les recuerdo a mis queridos alumnos ahora, no a los que por fortuna ya salieron de eso hace muchísimos años, pero a mis queridos alumnos de este curso de IESA, que creo que el próximo 27 tenemos la primera clase de redes de distribución y estanque, y yo les garantizo que va a ser un tema infinitamente más entretenido, más sencillo y más agradable que el primer curso de horas de derivación, para que se vayan tranquilizando un poco, por favor. ¿Ok? Muchas gracias a usted. Realmente fue muy amable conmigo y manejó el programa, como dirían los productores de televisión, de manera impecable. La felicito de nuevo. Gracias, profesor. Para eso estamos por acá. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.